Perfecto, profe Marta, muchísimas gracias. Profesor José Eduardo, ¿qué nos quisiera comentar al respecto? Muchísimas gracias, Wilson. De pronto me tomo un poquito más que Marta de tiempo, discúlpenme, porque yo quiero centrar el país de mis sueños en un país en el que la gente tenga derecho a trabajar. Para mí, el ser humano está hecho para trabajar, es parte de su función transformar el mundo. Y en este momento, una de las prioridades debe ser claramente reactivar la demanda y reactivar la demanda con crecimiento del empleo, donde el foco principal sea aumentar el empleo. Miren lo siguiente, el sector privado necesita señales de rentabilidad futura para invertir. Esa es la lógica del sector privado siempre. Uno no puede ir contra esa lógica. En las recesiones entonces se requiere, para que la demanda agregada sea suficiente para mandar señales positivas al sector privado para que empiece a invertir, se requiere que haya gasto público para reactivar la demanda agregada. Esto no es nuevo, esto viene desde incluso mucho tiempo antes que Keynes. ¿Qué vía? ¿Subsidios? Yo creo que no. Lo que toca hacer en este momento es crear empleo y yo creo que el enfoque del gasto público debe estar en crear empleo público. ¿Por qué? Algunos puntos. El primero, el sector público es el único que puede separar la decisión de producción y contratación de la rentabilidad. Además, el mero crecimiento no garantiza una reducción del desempleo. Piensen ustedes todos episodios que en inglés los llaman jobless recoveries, en los que la economía empieza a recuperarse, pero si no hay señales que lleven a que se quiera aumentar la capacidad de producción a gran escala, no se incrementan las plantas de trabajadores. Por lo tanto, yo creo que es muy importante en este momento para nuestro país, para empezar la recuperación y empezar a construir el país que soñamos, más equitativo, con más oportunidades para todos, pensar en empezar a crear empleo público. Yo he propuesto, y otros economistas en otros países del mundo lo han hecho, una política que se llama la de gobierno como empleador de última instancia. En Colombia se ha enfocado la política en la de ingreso básico universal. De hecho, en la reforma tributaria anterior, en la que pues no pasó, se proponía un rubro grande para volver esto una política pública, un ingreso básico universal. A mí esa política no me gusta del todo. Me parece mucho más importante y significativa una que genere empleo público de una vez. ¿Por qué motivos? Primero, ataca directamente el desempleo y ayuda a la reactivación de la demanda. Esto se llama contrarrestar o contratar off the bottom. El desempleo se supera generando puestos de empleo directamente, que después personas con capacidad de compra empiezan también a incentivar la demanda agregada para que el sector privado se reanime. Segundo, genera una red de seguridad para personas que tienden a ser contratados de últimos y despedidos de primeros por parte del sector privado. Los menos talentosos, los menos educados, que no por ser de pronto menos talentosos y menos educados porque no han tenido las suficientes oportunidades, eso no quiere decir que no merezcan encontrar un empleo digno en el cual desarrollarse y poder mantener a su familia. Y tercero, mantiene y mejora el capital humano, porque las personas se entrenan en el trabajo. Esto hace que después sean más apetecibles para el sector privado, sean más productivas y crezca la economía. Un cuarto punto muy importante es que en los programas de empleador de última instancia las personas hacen trabajo socialmente útil y productivo y en ese sentido se dignifica el trabajo, se dignifica el trabajador y se dignifica las personas que acompañan al trabajador, que debe ser un punto también muy importante de la política pública. Yo sueño con un país donde esa tasa de desempleo estructural muy alta como la tiene Colombia, porque ahorita está en 14,2% en las últimas cifras que nos dio el DANE, pero es que en febrero de 2020, sin pandemia, la cifra era de 12,2%, una tasa muy superior a la de la gran mayoría de países del mundo, además con una informalidad del 50%. Muy pocas oportunidades para las personas, que yo creo que es lo que está en el fondo, por ejemplo, de esta revuelta en la que está el país, en la que la gente ha salido a las calles masivamente. Entonces, mi propuesta es enfoquémonos en el empleo. El empleo debe ser el motor de la recuperación económica. Muchas gracias, profe Wilson. Perfecto, profe José Eduardo, mil gracias por sus comentarios. Profe Laura Fuerte. Muy buenas tardes, gracias Wilson. Bueno, yo quiero enfocar mi sueño de país, no sé si demasiado utópico, en la inclusividad, en la representación de todas las posturas independientemente de su posición social, económica, intelectual, educativa, de raza, de género.
y que esa sea la puerta precisamente para plantear lo que queremos del nuevo país. Creo que en un país que se destaca por su diversidad cultural y geográfica, nos ha hecho mucha falta poder aprovechar esas diferencias que nos hacen colombianos y que nos pueden generar ideas para un nuevo país. Me gustaría desde el punto de vista muy económico que se creyera más en el ciudadano colombiano, que nos quitáramos esa un poco malla institucional informal que está bastante metida en nuestra cultura, de que lo de afuera es mejor, que la inversión tiene que venir de afuera, que las ideas buenas vienen de afuera y que por lo tanto nuestras decisiones que tienen que estar y económicas principalmente están basadas en lo que se necesite afuera. Yo creo que este país y el talento de los colombianos es el suficiente para poder creer e invertir mayormente en educación, menos presupuesto en otros rubros, y que esa inversión surja de precisamente las ideas de emprendimiento, de crecimiento, que necesitan un apoyo muy fuerte por parte del gobierno para los incentivos, para que se cree ese empleo que tanto requerimos y que dependamos menos de esas condiciones de mercados internacionales que, aunque todos obviamente en una economía mundial y globalizada y conectada dependemos, pero que dependamos menos precisamente creyendo en el talento humano que tenemos en este país, en una fuerza laboral que tenemos y que lastimosamente a veces se nos olvida porque estoy convencida de que aunque podemos lograrlo, se nos olvida de vez en cuando y entonces dependemos bastante de lo que nos digan afuera, lo que pueda pasar afuera o que los inversionistas de afuera vengan al país a ayudarnos y echarnos una mano. Muchas gracias. Madura tu posición. Muchísimas gracias, Laura. Qué bueno tu participación. Profesor Jaime Rodríguez. Muchas gracias, Wilson. Yo me voy a soportar sobre el sueño de José Eduardo, del profesor José Eduardo, de la capacidad de crear empleo y el derecho a tener empleo, pero desde una dimensión un poco diferente y es desde la dimensión de la creación de empresas, del emprendimiento. Y digamos, en la medida en que tengamos un país con capacidad de innovar y crear nuevas ideas, nuevas empresas, pues tendremos la posibilidad también de crear empleo y de dar mejor desarrollo económico. Y este es un país, dentro del marco de los países emergentes, con una gran capacidad de creación de empleo, pero a través precisamente del emprendimiento. Al finales del año 2019, según un informe de Confecámaras, la creación de nuevas empresas fue cerca de 310.000. Es decir, hay muchas ideas, hay mucha capacidad de crear y convertir esas ideas en empresas, que fue una cifra mayor a la del 2018, es decir, veníamos en crecimiento y seguramente, y no ha salido todavía el dato, el cierre del 2020, pues no tiene el mismo ritmo de crecimiento. Eso es claro, digamos, por la situación de crisis. Sin embargo, el espíritu está ahí, la capacidad está allí. Y el problema es que a esa capacidad de crecimiento, de creación, no tenemos la capacidad de convertir esa creación en un crecimiento sostenido. Y cerca del 70% de las empresas que son creadas mueren en menos de 5 años. Entonces, ¿cuál es mi país de sueño? ¿Cuál es ese sueño que tendría yo como país? En 2 dimensiones y para atacar y mejorar precisamente esos 2 factores. El primero, aumentar esa tasa de creación de empresa. Y desde la visión gobierno, con un mayor aporte y soporte a esa capacidad de creación. Actualmente el gobierno tiene una unidad dentro del Ministerio de Comercio que está dedicada a eso, ha hecho cosas muy interesantes, pero creo que tiene que ser mucho más efectivo en términos del apoyo al empresario naciente, a ese espíritu que, como les digo, en la región latinoamericana es una de las más fuertes. El sector privado también tiene que ponerse la mano al bolsillo y hacer ese aporte. Y lo podemos hacer a través del desarrollo
de un marco mucho más motivador para la creación de fondos de capital de riesgo, inversionistas ángeles. Es decir, que a la idea se une el recurso financiero para poder desarrollar estas empresas. Y nosotros como universidad claramente pues tenemos una responsabilidad muy grande de crear al lado del espíritu las capacidades para crear empresas. Ojalá pudiéramos conectarnos mucho mejor con los colegios, es decir, que ese espíritu y esa iniciativa e inquietud que tienen los estudiantes y estas nuevas generaciones desde el colegio tengan un proceso continuo y un proceso de continuidad dentro de las universidades. Y para atacar e impactar el otro factor, es decir, ese factor del 70% de empresas que no llegan a los 5 años, pues ¿cómo hacemos para mejorar? Para mejorar la capacidad de crecimiento y de sostenibilidad de esa empresa. Nuevamente, creando unos espacios precisamente que permitan a esa empresa consolidar su mercado, consolidar sus clientes, consolidar su modelo de negocio. Y ahí viene el derecho al trabajo. Yo creo que una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer en este momento dentro de la crisis que estamos viviendo es cómo ayudamos al pequeño empresario, al naciente empresario, a sobrellevar y sobrevivir en esta situación. Y es dándole la oportunidad de seguir trabajando. Es abriéndole los espacios a que esos proveedores le lleguen, a que sus clientes le compren. Es decir, a dar continuidad en el negocio. Y yo creo que es un trabajo que tiene que ser colaborativo, un trabajo conjunto en el tridente universidad, empresa y gobierno, porque creo que la única forma de lograr que estos proyectos de apoyo y soporte al emprendimiento, a la creación y a su crecimiento, pues se den a través precisamente de esa colaboración. Para cerrar, para mí la innovación disruptiva más fuerte, más potente, además de tener la capacidad creativa que tiene nuestro país y nuestros jóvenes, está precisamente en el trabajo de colaboración y en la construcción de trabajo conjunto. Muchas gracias, Wilson. Perfecto, profe Jaime, muchas gracias. Profe Giovanni Hernández. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá, realmente. Sorprendido porque claramente alguna vez, pues cuando me dijeron que si quería participar, yo les dije, ¿ustedes están seguros que quieren que yo participe? Me dijeron, sí, no se preocupe, ya lo conocemos, entonces no tengo ningún problema. ¿Qué país me sueño? Y estuve pensando muchísimo en eso y creo que lo puedo resumir con una frase. Obviamente no literal, pero en gran parte sí. Básicamente la frase es menos Netflix y más nalgache. ¿Qué significa nalgache? Significa, por un lado, hora nalga y por el otro lado, más calle. ¿Por qué? Me encantaría, por ejemplo, que todas esas horas que pasamos sentados estudiando, todas esas horas que vivimos teorizando, con datos, con los modelos econométricos más complejos, con pensadores que se fueron y son súper importantes precisamente para darnos luces hacia dónde vamos a ir, no tiene sentido si no salimos a la calle. Algo que he podido, gracias a Dios, experimentar hace mucho tiempo es conocer el país in situ. Y me doy cuenta que el colombiano en verdad es de una berraquera increíble. O sea, me sorprende, por ejemplo, en las regiones todo lo que tienen que hacer para salir adelante y lo hacen. O sea, tienen una berraquera increíble. Pero es fundamental que fusionemos sencillamente esas dos cosas. No podemos seguir sentados detrás de un computador creando políticas solamente en el computador sin salir a las calles, ¿sí? Uno de los ejemplos más importantes que tenemos son los economistas clásicos, ¿sí? Ellos no tuvieron computadores, ellos no tuvieron toda la tecnología que tenemos en estos momentos y aún así lo seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque los hombres veían, los hombres salían a la calle y comenzaban sencillamente a reconocer una cosa que eso nunca se los va a dar, nunca se los va a dar las cifras detrás de un computador.
y es el respeto hacia los demás. Solamente cuando usted va, sale y ve qué está haciendo la persona, cómo tiene que levantarse una persona a las 4 de la mañana. No sé si ustedes han pasado por Unilago, me imagino que sí. La otra vez me quedé sorprendido, un señor con un horno de leña chiquito en una bicicleta haciendo arepas, ganándose la vida de la manera más emprendedora posible. Hablé un par de cosas con él y fue sorprendente. Eso ya me generó más respeto, si eso se puede llamar de alguna manera. ¿Qué país me sueño? Me sueño con eso. Me sueño que mis estudiantes, nuestros profesores, los profesionales salgan en verdad. No salgamos solamente a las manifestaciones solamente por discutir que no estamos de acuerdo con algo. Donemos nuestro tiempo, los fines de semana. Miremos qué están haciendo las otras organizaciones. Hay millones de organizaciones que necesitan ayuda, no necesariamente plata, pero sí su tiempo. Salgamos a la calle, busquemos ese país que queremos, pero para eso hay una cosa muy importante y es reconozcamos en el otro que es tan importante como cada uno y que merece mucho respeto. Solo sobre esa base creo que podríamos construir cosas interesantes. Sobre la base del respeto, yo no me voy a robar un peso del erario público. Los problemas de corrupción se podrían sencillamente mejorar con eso, porque es inaceptable pensar que si yo conozco el país y sé que una persona, una matrona en Chocó, que es tan complejo, está haciendo todo lo posible por sacar sus hijos adelante, yo sea un desgraciado y me esté sencillamente tumbando la plata por otro lado. Cuando hay respeto, cuando me identifico en el otro, eso es algo tan importante que sencillamente podríamos hacer muchas cosas adicionales. País que me sueño es un país con respeto. Ese es como el país ideal para mí. Basado en eso, muchas cosas se pueden mejorar de una manera absolutamente natural. Gracias. Gracias, profe Giovanni. Muy interesante el punto y ojalá ahorita podamos seguir desarrollándolo. Primero quería recordarles a todos que pues, va a quedar grabada la sesión, luego pues ahí por el chat les estarán comunicando dónde va a quedar posteriormente. Invitarlos a hacer claramente las preguntas que consideren y como les decía desde el inicio, la idea es que también participen y nos den sus propios comentarios. La idea de este espacio no es únicamente un grupo de profesores dando su punto de vista. Ya muchos de ustedes que son estudiantes están acostumbrados a escucharnos a nosotros hablar. La idea es que ustedes también expresen su voz, que ustedes también digan qué están sintiendo, cómo es ese país que sueñan. Entonces, si alguien quiere intervenir, por supuesto, puede pedir la palabra y con gusto se la damos. Profesor Wilson, Dale. hablando de ese diálogo que queremos fomentar, ya en el chat nos están haciendo varias preguntas. Entonces, para comenzar precisamente con estas dudas e inquietudes que tienen todos los asistentes, la primera pregunta es: ¿apostar al Estado como empleador o más bien al sector privado? Colombia es un país altamente corrupto, le tengo más confianza al sector privado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quien la persona que la ha hecho, primero, el tema de la corrupción es algo que se ha vuelto en parte verdad y en parte un mito, ¿cierto? Entonces, medidas de corrupción es difícil tener, pero Colombia no es el estado más corrupto tampoco del mundo. Hay, digamos, corrupción hay en todas partes, incluso en países muy desarrollados. Pero voy al punto. La propuesta que yo planteo como gobierno, como empleador de última instancia, es justo en esta coyuntura. Yo no digo que el gobierno reemplace en el largo plazo la creación de empleo productivo en el sentido que el profesor Eric lo planteaba, con la cual estoy plenamente de acuerdo. El generador de empleo, digamos estructuralmente, estado estacionario, no quisiera ver, es el sector privado. Pero en esta coyuntura, que está afectando no solo a Colombia, sino a muchos países del mundo, en el que la demanda agregada está tan deprimida y la rentabilidad privada es tan baja y no hay incentivos para invertir, ni generar empleo, ni pedir crédito a los bancos, ni los bancos otorgar crédito muchas veces al sector privado porque lo ven como riesgoso. Creo que la única alternativa, y eso lo ha entendido bien el gobierno, es reactivar la demanda agregada con gasto público. Eso no es una cosa que me inventé yo, esa tecnología existe hace más de 100 años. Y el punto, digamos, de empleador de última instancia es que puede ser una política más atractiva que ingreso básico universal,
porque reactiva el empleo de forma directa y tiene las otras ventajas que les comenté. Entonces, en cuanto a eso, la pregunta me parece muy válida, pero quería como darle ese matiz. Alguien más, yo vi en el chat que hablaba del tema de educación, entonces fíjense, decía, ¿no será más productivo invertir en educación? Claro, yo también pienso que Colombia tiene que invertir mucho más en educación. Si uno mira la deuda pública de Colombia como porcentaje del PIB es de las más bajas de los países grandes de América Latina. Eso quiere decir que tenemos espacio fiscal todavía para crecer mucho más en gasto público productivo, en educación, en salud, en empleo público en momentos tan duros, para empezar a reactivar nuestro país y sentar las bases de un mejor país. Era eso nomás, pero muchas gracias por la pregunta que me parece excelente. Perfecto. La profe Marta, creo que quieres intervenir. Sí, Wilson, a mí me parece importantísimo el punto que hace el estudiante y es el punto de la corrupción. Yo creo que todo lo que ha expuesto el profesor José Eduardo es sumamente importante, pero yo creo que para que nosotros ganemos confianza, obviamente también habría que entrar con una política, digamos, contra la corrupción. Y solamente el día que tengamos esa política, entonces nosotros vamos a creer realmente en lo que se está haciendo. Entonces, por eso es que atacar la corrupción es sumamente importante. Al mismo tiempo que obviamente se genere empleo, que se trata de disminuir la brecha social, pero todo esto, digamos, en ese contexto del punto, digamos, de corrupción. Y por supuesto, el punto que hace Giovanni, que comparto totalmente, pues hay que conocer el país, porque de lo contrario caeríamos en hablar sobre elementos, digamos, modelos económicos que no hacen la conexión exactamente con lo que realmente siente el pueblo y por eso básicamente se está dando esa protesta social. Entonces, yo creo que el punto de la corrupción, digamos, yo lo comparto con la persona que formuló la pregunta. Perfecto, perfecto, Martica, muchas gracias. Yo quisiera añadir simplemente para complementar la pregunta, porque parten de, bueno, la corrupción de pronto desde verlo como desde el punto de vista público, algo, una falencia. Quisiera preguntar desde el punto de vista privado, hay algo que me llama mucho la atención y es que las anteriores reformas y además lo que nosotros siempre hemos estado discutiendo desde las escuelas de administración y demás, es que las empresas, como todos sabemos, son las generadoras de empleo. Eso no nos cabe duda y entre más desarrollo empresarial haya, pues más empleo va a haber y por tanto mejores condiciones sociales. Mi pregunta, y tal vez el profe Jaime me pueda guiar un poco en ese sentido, es ¿qué está fallando en el tejido empresarial tal vez o en el tejido social para que las personas muchas veces no lo vean reflejado de esa manera? Y cuando en una reforma tributaria se habla de bajar un poco los impuestos a las empresas con la finalidad de generar empleo, las personas no lo ven así y lo ven más como una forma de ayudar a los de siempre o de exenciones tributarias injustificadas. ¿Cuál es la desconexión en ese caso para que algo que parece ser obvio, por lo menos desde nuestra teoría, desde nuestro campo de estudio, no sea tangible para las personas, para la comunidad? Wilson, yo lo abordaría desde dos dimensiones, de la dimensión de la política tributaria y desde la dimensión del objetivo de rentabilidad de los dueños de la empresa en el sector privado. Hablo primero desde la política tributaria y es muchas veces se ha entendido que el tema tributario tiene que organizarse por segmentos de empresa y por eso las tasas impositivas y los factores impositivos son diferenciados por tamaño de empresa. Creo que hay que empezar a pensar no solamente en el tamaño, porque claramente el tamaño está asociado, digamos, a distintos momentos de vida en el ciclo de vida de las empresas, sino también a momentos de vida de las empresas. Y esto implicaría tener un poco más de flexibilidad en esta política tributaria. No es un tema de hacer reformas continuas, es un tema de entender que la empresa, grande o pequeña, vive momentos diferentes independientemente de su tamaño. Y esos momentos diferentes pues pueden llegar a afectar entonces la capacidad de creación de empleo. Recorte de personal es casi, digamos, la primera instancia de decisión en la gran empresa cuando se está planteando un problema de crisis. Y es precisamente, yo creo, desde mi punto de vista, donde uno no tiene que cometer ese error. El capital humano, comprometido, sí, con capacidad creativa, sí, es
el gran factor que permite la sobrevivencia de las empresas. Entonces yo creo que desde el tema normativo, entender la segmentación de empresas por algo distinto al tamaño. Y hay otros factores que también generan esa diferenciación. Ahora veámoslo desde el privado, desde el dueño. Muchas veces, y ese es el error del sector privado, se entiende que un potencial reducción de impuestos puede llegar a significar un mayor margen de rentabilidad para la empresa. Y ahí digo yo que es error porque no es trasladar el beneficio que busca el gobierno a través de una política de esas para mejorar la sostenibilidad en el largo plazo de la empresa y obviamente entonces mejorar el tema de capacidad de empleo y trasladarlo con esa visión de corto plazo, entonces es más plata para el bolsillo del dueño a través de un mayor margen. Y yo creo que si se entiende una empresa con una visión de más largo plazo, este dueño, este privado, entendería esta reforma de disminución de tasa impositiva o de factor impositivo para ser trasladado precisamente a una mejor calidad de vida de sus trabajadores, a un mejor relacionamiento con proveedores y clientes, es decir, a un incremento en la competitividad de toda la cadena productiva. Si se ve así y no se entiende en el corto plazo que es más plata para el bolsillo, yo creo que la visión del gobierno de impulsar empleo a través de política tributaria puede trasladarse precisamente a ese objetivo, empleo, y no a mayor rentabilidad solamente. Profesor Eric, te voy a interrumpir un momentico porque acá tenemos varios asistentes que están alzando la mano y queremos escucharlos, entonces le voy a pedir a Laura Daniela Falla, que sabemos que tiene alguna pregunta, algún comentario, que por favor encienda su micrófono para escuchar lo que nos tiene por decir. Laura Daniela, adelante. Gracias, Carmencita. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no soy economista, de hecho soy politóloga. Pues veo con gran preocupación lo que está sucediendo en el país. Con todo el respeto de los panelistas, en lugar de soñarme un país, hay que verse el país. Es decir, hay que proponer ideas para aplicar ya, porque el cambio, así no lo queramos, es ahora. O sea, el cambio no es a futuro, el cambio es ahora. Yo pues muy de acuerdo con algunas de las propuestas de los panelistas. Creo que la generación de empleo es una herramienta fundamental, sobre todo en los jóvenes, muchos de los que estamos aquí, incluso todavía estamos esperando alguna oportunidad laboral que hasta el momento pues no se ha dado precisamente por toda esta coyuntura. Pero también creo que la parte económica necesariamente debe contemplar la parte política. Y creo que respecto a eso deberíamos primero pues empezar por tomar mejores decisiones, unas decisiones más informadas, sobre todo tener en cuenta que la persona que llegue al poder en el 2022 sea una persona capaz, sea una persona con unas propuestas viables, tanto a mediano como a largo plazo, que sea una persona que se piense no solo el país para los partidos políticos, sino que se lo piense para el grueso de la población en general. A nivel económico, bueno, aparte de la reactivación del empleo, sí es fundamental, pero creo que también se le deben dar las herramientas a los jóvenes para que sepan, incluso a sí mismo, cómo aplicar a esos empleos, pues empezando por nuestra casa, que es la universidad, ¿no? Se les debe dar oportunidad a los jóvenes para que participen pues, en la academia, en las monitorías, que tengan algún tipo de experiencia o de contacto con el mundo laboral desde la universidad, de modo tal que cuando salgan al mercado laboral, pues también se puedan pensar el país de un modo distinto. Y pues a nivel social, ¿qué les digo? Los hechos que están aconteciendo en el país son muestra evidente de que la acción colectiva organizada puede mucho. Y si todos nos organizamos y realmente nos pensamos cada uno, no el país que soñamos, sino el país que vemos, porque es una realidad el país que vemos, pues creo que podemos lograr grandes cosas. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura Daniela. Y ahora para continuar escuchándolos, queremos darle la palabra a Julián David Suárez, que también tiene la mano levantada. Entonces, Julián David. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, digamos que en línea con lo que se ha venido discutiendo y digamos que tomando un poco lo que mencionaba Giovanni, es bastante importante considerar qué país conocemos, porque cada uno conoce un país de una manera.
Y digamos que yo lo llevo desde mi experiencia. Yo conozco un país en varias caras, y una de las caras que me dejó la universidad en su momento fue cuando tuve que trabajar en Altos de Cazucá y ver la necesidad de las personas. Y esa necesidad que tienen las personas no es porque no les estén llegando recursos o no es porque no tengan cómo hacerlo, sino que están acostumbrados que todo se los han dado. En ningún momento les han realmente llevado la oportunidad, como mencionaban, del empleo, de darle un camino para que llegue un empleo y ellos puedan empezar a transformar su vida, y que la necesidad de que estén recibiendo mes a mes una mensualidad directamente desde el gobierno, ya se acostumbran a eso. Y no es que llegue un subsidio, llegan varios. Y eso es una realidad que viven muchas personas, que hoy en día es una brecha que se está abriendo para todos, porque muchos han salido de ahí y no se les han cubierto las necesidades. Y el problema es que no estamos generando un camino para mejorar el país que todos queremos y que todos deseamos, que es una utopía, que todos queremos un extremo o todos queremos el otro, pero la realidad es que no hay un punto medio, sino debemos mejorar la estructura que nosotros tenemos económicamente. Siempre hemos llegado a tapar los huecos de la manera que creemos para ese momento, y siéndonos sinceros, para que las calificadoras queden contentas. Pero es que ya nadie está contento en el país con una reforma más que nos va a tapar un hueco que las calificadoras ya dijeron no es lo que queremos. Colombia ya necesita algo estructural. Y lo que decía Eric también, las empresas en 5 años tienen problemas financieros porque no logran cubrir todos los impuestos que tienen que pagar al país. Tenemos que saber hacia dónde necesitamos los recursos, y quienes tienen los recursos no es ir a quitárselos, es que esas personas que tienen los recursos pongan el capital y descentralicemos un poco la economía que hoy tenemos en el país. Ese es el pensamiento que yo veo y hacia dónde deberíamos ir. Muchísimas gracias, Julián, por tu intervención muy valiosa, por cierto. Ahora le quiero dar la palabra a Michael Esteban López, que sé que también la tiene levantada y además ha estado escribiendo por el chat. Así que, Michael, si puedes abrir, por favor, el micrófono para escucharte, por favor. Ahí, vale. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Michael, perfecto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por este espacio primero. Y sí, pues me gustaría como brevemente, no quitar mucho tiempo, de la línea de lo que se ha debatido anteriormente, como que complementar, en que es importante, como lo decía el profe Giovanni, entender la situación que existe realmente en el país, ¿no? Porque muchas veces vemos que sí es cierto, se realizan diferentes modelos, diferentes estrategias económicas para aplicar en el país. Sin embargo, vemos, y pues no simplemente por hablar, sino que los índices lo demuestran, que muchas veces la desigualdad es muy alta en el país, ¿cierto? Y asimismo no es tanto el alcance que se tiene a nivel estatal, que pues hay zonas en las cuales pues el conflicto y la situación como que no dan y realmente no se refleja lo que el gobierno quiere, ¿no? Y pues el punto a llevar es que considero que pues primero el Estado debería escuchar más la situación y lo que piden las personas, ¿cierto? Coherente a la capacidad que se tenga, y que no se venga únicamente de la mano a, como lo decía en la anterior intervención, de satisfacer a las calificadoras de riesgo y satisfacer a ciertos inversionistas. Y es cierto que el Estado tiene diferentes investigaciones, pues es fundamental también como que escuche y no acatar, sino que pueda escuchar y cumplir aquellas necesidades que tienen las personas, ¿no? Y pues básicamente es eso, ¿no? Que se puedan cubrir las necesidades de las personas, especialmente en aquellos sectores en donde no se puede llegar, y rescatar como uno de los puntos que el nuevo ministro de Hacienda pues ha venido haciendo, y pues rescatar que pues no se va a hacer inversión únicamente en aviones de guerra, sino también en sectores que se han visto como un poco olvidados y que pues es fundamental para fomentar la producción en Colombia, en este caso también como trabajar en la generación de empleo, que pues considero yo que el empleo y la educación son variables fundamentales para lograr solventar o por lo menos disminuir el impacto que ha tenido esta crisis actual y la coyuntura que ha venido manejando a lo largo de los años Colombia, pues a nivel económico y social. Gracias. Muchas gracias a ti, Michael, por tu intervención. Continuando con toda la participación que estamos teniendo a través del chat, que les recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas o levantar la mano para darles la palabra.
ahorita los profesores estaban hablando de todo el tema de generación de empleo, el papel de la educación en toda la situación del país y las políticas públicas, y acorde al tema, Simón Martínez nos hace la siguiente pregunta, y es: de la mano de impulsar la generación de empleo público y el emprendimiento, ¿no es necesario estructurar mejor la educación en este país? Si no hay educación de calidad desde bachillerato, ¿tiene sentido esperar que la generación de empleo sea fructuosa? Profesora Marta. Sí, yo creo que es absolutamente importante desarrollar la educación pública primaria y bachillerato de alta calidad, o sea que todas las personas, teniendo o no teniendo recursos, tengan una educación realmente de calidad. Y por supuesto también creo que hay que hacer una gran apuesta en la educación de 0 a 5 años, porque realmente es la educación que va a permitir formar individuos que realmente se tornan en factores de cambio digamos, en sus comunidades. Entonces yo creo que la apuesta más grande que tiene que hacerle Colombia es a la educación. Y por supuesto, pues esto llevaría a tener que reformular una reforma tributaria estructural y probablemente en algún momento también pensar también en cambios políticos, pero creo que la educación es fundamental, o sea, la educación pública en primaria y en bachillerato es completamente necesaria en el país. Muchas gracias, profesora Marta. No sé si algún otro de nuestros profesores quiere ir respondiendo esta pregunta también, mientras le damos paso a otra. Yo quisiera... dale, José. Muchas gracias, Wilson. Sí, Carmencita, mira que yo quería hacer hincapié en un punto que dijo Nora Mercedes Angulo Calderón que me encantó. Ella escribió: el trabajo debe ser un derecho fundamental. Lo es, tiene que serlo. Entonces, hay que tener en cuenta, yo he escuchado buenísimas las opiniones de todos, aunque el desempleo también a nivel profesional y personas capacitadas es alto, el desempleo es muy regresivo en el sentido que afecta más duro a la gente con menor nivel de capacitación. Miren, la bomba atómica del desempleo es mujeres, jóvenes, madres cabeza de familia sin educación. Ese es el segmento de la población más afectado por el desempleo. Y también hombres jóvenes con bajo nivel educativo, los mal llamados ninis, que es algo muy ofensivo, pero así se llama, o lo llaman. El sector privado es muy difícil que absorba a estas personas, y es muy difícil que las absorba, especialmente en un momento de recesión. Por eso, aunque sí es muy importante el emprendimiento, es muy importante que la economía crezca, que se desarrolle, todo eso es cierto, pero ¿dónde dejamos a los más vulnerables? Si el Estado no lleva a cabo una política fuerte de empleador de última instancia, esas personas están condenadas a ir a la delincuencia porque de algo tienen que comer. Esas personas están condenadas a la desnutrición. Esas personas están condenadas a que sus hijos no tengan educación. Por eso, una política de empleador de última instancia que realmente valide ese hecho de que el trabajo es un derecho fundamental, necesitamos llevarla a cabo en este país. Tienes, Carmencita, el micrófono está apagado. Perdón. Acá tenemos una pregunta pues muy valiosa y también muy acorde a todo lo que estamos hablando. La hace José David Franco y es: la estructura fiscal compleja en Colombia hace difícil el recaudo. ¿Qué cambios estructurales pueden reducir la evasión de impuestos afectando el mínimo crecimiento económico? Yo quiero antes de darle la palabra a quien quiera contestar la pregunta, quisiera complementarla con algo adicional, y es que aquí se ha estado repitiendo ya 2 o 3 veces un cambio estructural, ¿no? La palabra estructural, y no creo que para nosotros sea sorpresa que el país hace mucho necesita una reforma fiscal estructural. La cantidad de recursos que se necesitan no son las que se están consiguiendo con las reformas que se han venido haciendo a través del tiempo. El diario La República mencionaba que en los últimos 20 años se han hecho 12 reformas estructurales. Eso es una cada menos de 2 años. Y la que se está planteando en estos momentos, que claramente obedece un poco a los reclamos de la población, pero va a seguir un poco el mismo patrón, ¿no? Estamos buscando recaudar ahora 14 billones de pesos, que según los cálculos
permitirían tener en parte saneadas las finanzas públicas, pero que van a llevarnos a que en el muy corto plazo o en el mediano plazo tengamos que hacer una nueva reforma tributaria. Y la pregunta sería, ¿volverán o sea, será una reforma del mismo tipo? ¿Volverá a salir este descontento? ¿Qué podemos hacer para que surja o en algún momento encontremos la tan anhelada reforma estructural que nos permita tener estabilidad en el mediano y largo plazo, tanto para empresas como para personas naturales, y que además sea una reforma progresista y vaya en pro de todas las necesidades del país? Quisiera simplemente agregar eso. Muchas gracias, profesor Wilson. Vamos ahora con preguntas de las personas que tienen la mano levantada para seguir enriqueciendo este diálogo. Y se la quiero dar la palabra a Juan Sebastián López. Entonces, Juan Sebastián, si puedes encender tu micrófono para escucharte, por favor. Muchas gracias, Carmencita. Pues nada, yo también quería seguir con las pequeñas intervenciones que hemos venido haciendo, buscando nutrir la conversación que hemos dado. Y yo quiero también hablar mucho del país que espero, ¿sí? No solo el país que sueño, pero el país que creo que hay que construir. A ver, primero, y también, pues primero que todo, yo soy politólogo también, y creo que también hay que darle un enfoque desde la ciencia política y la realización de políticas públicas. Y voy a tomarlo un poco con la que ha venido pasando, un poco con toda la situación que tenemos en este momento, y es, yo creo que es necesario tener un gobierno conectado con las personas, pero un gobierno que sepa comunicar a la opinión pública las diferentes opiniones que se van presentando. De nada sirve, pues, redactar reformas tributarias si no somos capaces de comunicar a las personas qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué objetivo tiene. Y creo que ahí es fundamental. O sea, uno de los principales objetivos a la hora de hacer este tipo de políticas es saber comunicar a las personas, saber llegar y que las personas sean capaces de entender para qué son necesarias. Si no, de nada nos sirve hacer reformas tributarias si la gente no las va a comprender. Segundo, yo creo que es importante también hacer, y pues aquí tomo la palabra que hemos dicho mucho, y es reestructurar. Yo creo que es importante revisar las instituciones que tenemos y revisar si hay instituciones con duplicidad de funciones. Algo que pasa mucho es justamente eso, el gasto público que estamos ejerciendo en instituciones que tienen funciones completamente duplicadas, y lo que estamos haciendo es pues, continuar un gasto público de forma constante, y es necesario revisar la duplicidad de funciones en las instituciones públicas. También creo que es importante, pues le hemos venido hablando cuando hablamos de la reforma tributaria, pero yo creo que de nada sirve que bajemos, pues que flexibilicemos la carga impositiva a las empresas buscando generar empleo, si no complementamos eso con instituciones y política pública que haga que las empresas propiamente generen empleo. Y eso se hace, por ejemplo, no solo reduciendo la carga impositiva a las empresas, pero también, por ejemplo, reduciendo el número de días que se necesita para generar una empresa realmente y formalizarla en el país. No solo se hace, generar empresas no solo se hace reduciendo la carga impositiva, pero también se hace reduciendo los tiempos y dando flexibilidad dentro de en la realización de políticas públicas y en materia institucional. Y ya para terminar, porque no me quiero tomar más tiempo, yo creo que es importante también que las inversiones y el gasto público prioricen lo que es la cadena de suministros. Tenemos que priorizar y revisar también la centralización en el país, buscar que empecemos a desconcentrar de a poco a Colombia, y también buscar justamente llegar a las zonas que más lo necesitan y las zonas que más nos pueden ayudar por su ubicación geográfica, sea cerca al mar o sea cerca a las montañas. Entonces, gracias. Muchas gracias a ti, Juan Sebastián. Ahora le quiero mencionar nuevamente la pregunta que había hecho anteriormente José David Franco, y me gustaría que la profesora Laura Fuerte nos respondiera esta pregunta, y es: la estructura fiscal compleja en Colombia hace difícil el recaudo. ¿Qué cambios estructurales pueden reducir la evasión de impuestos, afectando al mínimo el crecimiento económico? Muchas gracias, Carmencita. Bueno, yo, digamos que resumiendo un poco y siendo un poco más yendo al grano, a mí me gustaría proponer un par de cosas. Si uno revisa la estructura fiscal y las proyecciones que se hacen sobre recaudo fiscal a futuro, por ejemplo, en el marco fiscal de mediano plazo,
la gran proporción de los impuestos que se recaudan vienen de dos fuentes, claramente del IVA, que es más o menos el 41%, y otra gran parte viene claramente de los ingresos que son de empresas propias del gobierno, como por ejemplo el petróleo, y por eso sabemos que cuando el petróleo cae fuertemente, pues el país, las finanzas del país y también obviamente la deuda del país se ve afectada de manera importante. Entonces, tratando de buscar un punto de dónde radica entonces el tema de la estabilidad tanto fiscal como financiera del país, pues uno vuelve al tema de el crecimiento, ¿sí? El crecimiento no a costa de todo, porque obviamente tenemos un país con recursos limitados y que tenemos que también que cuidar, pero sí necesitamos volver a tomar esas formas, si esa reforma estructural que se necesita no puede basarse en una solución temporal, ¿sí? Que es lo que ha pasado y mencionaba Wilson, 12 reformas fiscales en menos de unos años, y se necesita basar entonces en un plan más estable a largo plazo. Ese plan tiene que estar basado en cosas que generen inversión. Si generamos un gasto, por ejemplo, en empleos, sí, que puede ser muy útil en el corto plazo, pero que no van a generar una inversión, un retorno a futuro, que es lo que sí genera la creación de empresas, la innovación, la inversión, invertir en las capacidades y en las ventajas competitivas que tiene el país, pues difícilmente la estructura nos va a funcionar a futuro, porque es que la estructura depende precisamente de cómo nos vaya a futuro, las proyecciones de crecimiento, o sea, las proyecciones de gasto se hacen basadas también en las proyecciones de crecimiento. Entonces cuando se proyecta el dólar a $140 y resulta que termina en 65, pues terminamos con un hueco fiscal gigante en donde nos toca desfinanciar la educación y un montón de programas que son prioritarios precisamente para planear ese país a largo plazo. Entonces lo que necesitamos definitivamente es buscar esa inversión de esos recursos que se hacen, que en estos momentos son tan escasos porque es un endeudamiento carísimo, no solamente por el grado de inversión. Los analistas ya están negociando la deuda de Colombia como si ya lo hubiéramos perdido. No lo tuvimos antes de 2011 y hemos tenido precios peores incluso con el grado de inversión, sino que ese dinero que sabemos que es tan valioso para nosotros se dedique, o sea, se estudie y se dedique para esas cosas que consideramos productivas. Educación, claramente más en el largo plazo, de pronto en el corto plazo, y anotando con el profe Jaime, que precisamente los incentivos de las empresas puede ser, ok, reduzcamos el impuesto y asumimos per se que eso va a generar automáticamente más impuestos. ¿Por qué no generamos un sistema de incentivos en donde la reducción del impuesto esté atado precisamente al resultado productivo de la empresa o de contratación de empleos? O sea, que no sea un te ayudo, pero esperemos a ver si tú me ayudas después, porque precisamente, aunque pensáramos que las empresas son totalmente racionales y los individuos son totalmente racionales y van a poder planear muy bien sus finanzas en los próximos 5 o 10 años, pues la verdad es que no. Obviamente un CEO tiene unos incentivos grandísimos a mostrar, nos fue bien este año, pero resulta que este año nos fue bien por una política de reducción de impuestos. Entonces, dos cosas claves y dos puntos. La primera, y es en un país y en una situación crítica en la que estamos, donde tanto la deuda que tenemos y los gastos que tenemos que dedicarlos bien, pues hay que buscar y dedicarlos en precisamente esos proyectos que van a generar un retorno grande a futuro, como es el caso de la educación, desde primaria hasta toda la que de ahí para arriba, mejor dicho. Y la segunda es generar los incentivos correctos, que donde el beneficio que se le dé tanto a empresas o personas individuales esté atado a un resultado, que es muy en línea con lo que se hace en los programas sociales, en donde se presenta un apoyo, porque un apoyo no condicionado genera unos incentivos perversos que puede llevar a que las personas no tomen las mejores decisiones. Muchas gracias. Profesor Wilson, Sí. no sé si tengas algo por decir al respecto. Sí, yo quería, me llamaba la atención algo que también se ha estado mencionando y que estaba en parte en la respuesta de la profesora Laura y que nuevamente quisiera poner a consideración de los demás. Y fíjense que está también muy ligada a la pregunta que inicialmente le hacía también al profesor Jaime sobre la percepción de la gente, ¿no? Las cosas que son comunes para nosotros, pero que no se perciben en la población. Y desde ese punto de vista, recuerdo hace poco vi un tuit de Daniel Gómez Gaviria que escribía que la estabilidad macroeconómica colombiana nos ha permitido ser el segundo país de Latinoamérica con mayor crecimiento económico durante los últimos 40 años.
Y de hecho muchas veces nos vanagloriamos de esa estabilidad macro, de siempre cumplir con la deuda, de ser como el país juicioso de la región. Y mi pregunta nuevamente sería, ¿por qué eso no se percibe en la gente? Tanto para los profes invitados como para los demás. ¿Por qué? ¿Dónde se está quedando ese crecimiento? ¿Cómo hacer para que se refleje en la vida de las personas esa estabilidad y ese crecimiento económico que se destaca por encima del resto de los países de la zona? Gracias, profesor Wilson. Yo quisiera darle la palabra a Sofía Serrano, que sabemos que tiene un aporte súper importante y valiosísimo, al igual que el de todos, claramente. Entonces, Sofía Serrano, si puedes encender tu micrófono para poder escucharte, por favor. Sí, buenas noches. Pues bueno, yo quisiera empezar a hablar diciendo que el problema tiene que verse desde varios aspectos. Si iniciamos, por ejemplo, con el presupuesto nacional, eh, eh, nosotros sabemos que cuando empezamos a estudiarlo, tiene una distribución muy ineficiente por varias razones, pero una de ellas es que el doble papeleo y los cargos excesivos que lleva a ejecutar la distribución de ese presupuesto significan un costo muy alto para la nación. Solo esto, solo esto nos quita mucha ineficiencia. De allí me gustaría pasar a un punto mucho más importante y es el salario de los congresistas. Ya que todo esto estalló pues por la reforma tributaria, el paro y todo, a mi parecer no hay necesidad de realizar una reforma que impacte el consumo de los ingresos medios y bajos, cuando dichos congresistas ganan de 30 millones en adelante. Hay muchas opciones diferentes que uno puede o que se podrían implementar respecto a la reforma tributaria para aumentar ese recaudo. Por ejemplo, el impuesto a la herencia y los impuestos a los dividendos que se pagan, eso, el aporte que dan al presupuesto nacional es muy bajito, sabiendo pues que ingresos los tienen las personas con mayor, pues más adineradas del país. Entonces siento que hay como muchas opciones alternativas que se pueden implementar para no impactar tanto el bolsillo pues, de la mayoría de la población, que somos las personas de ingresos medios y bajos. Y pues que en estos momentos un golpe como esos, ya lo han mencionado, pero un golpe como esos solamente perjudicaría el crecimiento económico. Otro punto que me gustaría decir es que estoy totalmente de acuerdo con la profesora Marta respecto al tema de la educación. Nosotros no podemos esperar a que situaciones como la actual del paro o choques externos nos afecten para empezar a capacitar a la población colombiana. Pues un pueblo bien informado y bien capacitado haría que el país fuera mucho más eficiente, mucho más productivo. O sea, en estos momentos nuestra población, más de la mitad de la población son trabajadores no capacitados. Si nosotros de verdad nos pusiéramos en la disposición de enseñarles a estas personas, la profe Marta lo decía ayer en una clase, si nosotros implementáramos los modelos como Estados Unidos, como muchos países que son productores también de bienes primarios, pues imagínense todo lo que podríamos explotar de las riquezas de Colombia. Otro punto que yo quería hablar también es que claramente hay que combatir la corrupción, porque yo siento que la corrupción es como el problema raíz de Colombia, es como lo que nos está jalando hacia abajo y que no nos permite o que no nos ha permitido todos estos años evolucionar, porque nosotros podemos quejarnos, podemos tumbar reformas, podemos manifestarnos de las formas que queramos, pero si nosotros no implementamos esa reforma estructural de la que hablaba ahorita el profe, pues sencillamente no vamos a poder lograr nada porque tomamos una cosa, pero el problema sigue. No arrancamos los problemas de raíces, vamos a seguir en las mismas. Por eso a mí me parece tan importante que se informe asertivamente y que se eduque al pueblo y se capacite, porque todos conformamos Colombia y todos somos parte del cambio. Entonces, una población que no esté bien informada, que no esté bien educada, va a seguir siendo una población víctima, va a seguir siendo una población que va a ser fácil de manipular y pues vamos a seguir en la misma situación. Ya, se decir a mi aporte, que si no tumbamos desde un inicio la corrupción, si no arrancamos ese problema de raíz y si no implementamos a partir de eso esa reforma estructural, pues no vamos a poder hacer nada. No podemos seguir permitiendo que personas o sea, que las personas que tienen
mayor poder económico y político sigan abusando, porque no encuentro otra palabra para ponerle, de aquellos que no están en la capacidad de entender la situación completa del país. Por eso siento que también como economistas, ese es nuestro deber, bueno, economistas y otras carreras que sé que están aquí presentes, ese es nuestro deber, nuestro conocimiento y lo que sabemos enseñárselo a las personas. Sofía, te dejamos de escuchar, ¿se te cerró el micrófono? No, perdón, ya, eso era todo. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Antes de darle la palabra a otro estudiante, les queremos recordar o más bien comunicar que a través del chat les vamos a dejar el link a una encuesta que consta de 2 preguntas y es básicamente para conocer cuáles son sus propuestas, opiniones respecto a todo lo que se ha hablado en este diálogo, en este primer foro académico de la Escuela Internacional. En el link, en el chat, ya Stephanie Silva puso el link para que por favor puedan ingresar a él y seleccionar las opciones que mejor les parezca respecto a las soluciones y propuestas que se han hablado aquí. Continuando entonces, dándole la palabra a nuestros asistentes, vamos a continuar con David Santiago Vera, a quien le pido que por favor encienda su micrófono para escuchar su propuesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, yo soy estudiante de negocios. Yo me acuerdo que aproximadamente en el tercer semestre yo comencé a ver carreras afines a economía y algo que yo leí que me llamó mucho la atención es que la economía a uno le permite dar como un criterio para poder entender bien la economía. Y pues respecto a lo que dijo el profesor Wilson, qué es lo que pasa, porque digamos que uno revisando de verdad tu país a nivel macro, Colombia está muy bien en muchos aspectos, digamos que antes de la pandemia Colombia cumplía con la deuda, teníamos siempre la inflación objetivo, pero siento que el verdadero problema de Colombia, y ese sí lo relaciono una materia de relaciones internacionales, está con la cohesión nacional. Con la cohesión nacional y con la idiosincrasia que tenemos en Latinoamérica en no poder creer a nuestros gobiernos. Y eso también la relaciono con el país que a mí me gustaría tener. Yo siento que si nosotros pudiéramos en verdad creer en los que están arriba, poder creer en los gobiernos y poder creer que las políticas que ellos están haciendo en verdad vayan a funcionar. Algo que a mí me gustó mucho en la universidad es que uno puede entender bien cuáles son los mecanismos para poder controlar la economía, cuando uno tiene que expandir, controlar la economía, y uno como estudiante logra poder entender las noticias. Pero ahora cuando uno ve, por ejemplo, la coyuntura que está sucediendo actualmente, uno ve que está sucediendo algo, pero la gente ya no cree. Sí, hay cosas que están bien hechas, hay otras cosas que están mal hechas, pero siento que el gobierno tampoco está dando el espacio para que la gente pueda creerlos. Y, por ejemplo, tampoco el gobierno está actuando de la mejor manera porque pues vemos que hay mucha gente en la calle marchando y veo también mucha respuesta del gobierno en contra de las personas, en contra de sus ideologías. Y entonces estamos en una batalla en donde unos atacan las ideologías de otros en vez de poder hacer que haya una cohesión verdadera en Colombia, en donde nos podamos escuchar y verdaderamente poder comprender bien como todas las ideas que salen por muchos lados. Entonces, pues básicamente es eso. A nivel pues macro, yo siento que el país hace cosas muy buenas. Tenemos sí un nivel, pues el Banco de la República es muy tradicional, pero eso también nos ha permitido a nunca salirnos con, no sé, o sea, con cosas absurdas, ni tampoco salirnos de los márgenes, pero pues siento que el problema está en la cohesión nacional y la idiosincrasia del pues, Latinoamérica que nos representa mucho a los colombianos. Muchas gracias, David Santiago, por tu intervención. Continuando pues con todas las preguntas que están haciendo a través del chat, yo quisiera que el profesor Wilson Rodríguez nos ayudara respondiendo la pregunta de Valentina Argotti, que tiene que ver un poco con todo el tema que hemos estado hablando y que ha surgido mucho no solo a través de las intervenciones de los asistentes, sino también de las preguntas que han hecho a través del chat, y es: ¿cómo es posible lograr este cambio estructural fiscal con un poder legislativo tan fuerte que muchas veces obstaculiza cambios radicales como los que se propone en este debate? Bueno, pues es una muy buena pregunta y yo sin duda la respuesta la estamos viendo en las calles. Para mí, por lo menos, hablo desde mi punto de vista, es la movilización social y es
es la convocatoria a todos los sectores a que contribuyan, a que den cuál es su punto de vista de cómo debería hacerse, digamos, una reforma adecuada. Por supuesto, creo que no podríamos llegar a un consenso si no empezamos con un compromiso real de por lo menos ese 0,01% de la población con más riqueza en el país. Sin duda, si yo le voy a pedir al resto de la población que se apriete el cinturón y que contribuyan con un poco más de impuestos, pues tengo que primero mostrarle que hay otros que están también haciendo lo propio. De hecho, lo veíamos cuando comentaban sobre el gasto público y lo difícil que era decirle a una población, oiga, es que se necesita recaudar más impuestos para que el Estado funcione bien, pero al mismo tiempo veíamos unos gastos desorbitantes en cosas que la población no ve como necesarios. Entonces yo creo que parte del ejemplo, ¿no? Parte como les digo, de involucrar a toda la comunidad, de involucrar a todos los sectores, tanto empresarial como a la población más vulnerable, pero también, por supuesto, a las personas de más ingresos, para que entre todos digamos, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que aportar? Pero sin duda, esto también lo quiero vincular a algo muy importante y es un cambio de chip, ¿no? Porque otro argumento que suele surgir mucho cuando para uno ser reticente ante cambios estructurales y ante reformas que nos piden que nos metamos la mano al bolsillo y que contribuyamos de manera importante, es algo que también hemos venido escuchando aquí en las múltiples intervenciones y que lo he podido ver por ahí en los chats, y tiene que ver con el factor corrupción, ¿no? Y entonces todos solemos decir, no, yo puedo pagar más impuestos, pero es que se están robando todo, pero es que la corrupción y la corrupción y la corrupción, y sale este número mágico de los 50 billones de pesos en corrupción que pues es discutible. Pero, y esto lo quisiera nuevamente escalar a todos, es ¿qué pasa entonces también con nuestro ejemplo? ¿No? Porque solemos pensar en que la corrupción es el Estado y la corrupción son los políticos, y si queremos un país diferente, si soñamos con un país diferente, o como Laura en su primera intervención decía, no es lo que soñamos, sino es lo que vemos. Si vemos un país diferente, pues tiene que empezar también por nuestro ejemplo, y esos pequeños actos de corrupción que nosotros hacemos en nuestro día a día, de colarnos en una fila, de pasarnos el semáforo en rojo, de sobornar al policía que nos para en el vehículo. Y mientras no cambiemos ese chip y mientras no lleguemos a ese consenso entre todos como comunidad, pues va a ser muy difícil hacer esos verdaderos cambios estructurales de los que tanto pedimos, pero que tanto nos cuestan al mismo tiempo. Bien. Profe Marta, Wilson, creo que sí, Wilson, dale. Sí, me gustaría saber tu opinión sobre las exenciones, digamos, a las empresas, sobre la existencia de zonas francas y también sobre el punto, digamos, de no impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas. O sea, ¿qué opinas tú, digamos, de eso? Porque, Pues digamos, yo, hacer una reforma estructural tendría que tocar todos estos puntos y pues entiendo un poco las preguntas que se han hecho. ¿Eso tendría, digamos, futuro? Me gustaría conocer tu opinión sobre eso. Yo creo que efectivamente, o sea, de hecho mencionas uno que también fue muy discutido con el tema de las bebidas azucaradas, y es nuevamente el punto, ¿no? Si le estamos pidiendo a las personas que de pronto ven un mayor impacto en su bolsillo versus el nivel de ingresos que reciben, pues nuevamente yo tengo que mostrarles que hay un ejemplo que están poniendo quienes de pronto sí tienen una mayor capacidad. Es la única manera de poderlos vincular. A mí, yo le contaba a mis estudiantes que me llamaba mucho la atención una encuesta que salió la semana pasada, que mencionaba si uno estaba dispuesto a pagar un poco más de impuestos con tal de tener educación gratuita, que aquí lo hemos venido discutiendo y lo han dicho varios de los que han pedido la palabra, y les preguntaban también si estarían dispuestos a pagar un poquito más de impuestos para tener salud gratuita, que es otro punto que está muy, muy en boca en estos momentos y muy en discusión en este momento, y en ambos casos más del 80% de la población decía que no. Y eso llama mucho la atención, porque aquí hay un consenso y es, oiga, sí, educación para todos, brindemos las mismas garantías, tanto en educación como en salud, pero no estoy dispuesto a pagarlo. Y creo que parte de la justificación de por qué no es lo que tú dices, ¿no? No se tocan unos puntos que serían necesarios. Yo creo que ahí Laura Fuerte tocó hace poquito un punto clave, y es esas exenciones deberían estar atadas a una serie de condiciones
y venga primero usted demuéstreme que sí está generando empleo y después sí tiene las extensiones. Pero no sé, el profe Jaime creo que también quiere aportar algo al respecto. Sí, Wilson, yo quisiera recoger un poco inquietudes, respuestas y empezar a conectar con soluciones. Y parto de las dos primeras premisas que presentaron la profe Laura y el profesor Giovanni, hablando de inclusión y hablando de irse a la realidad. Y aquí hago un pequeño paréntesis para darle gracias a Laura Daniela por el respetuoso pero muy efectivo regaño de no solo plantear un sueño, sino una acción concreta de realidad. Y yo creo que debemos partir de una premisa simple y básica que es conciencia del otro. Esto en términos empresariales se ha venido desarrollando a través del concepto de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial o desarrollo sostenible en las organizaciones. Y a veces se nos está quedando este discurso en un documento, en una planeación estratégica, pero no en el actuar mismo de las organizaciones, que no entienden que ahora hay que ampliar la definición de grupos de interés de la empresa o de la organización para ver cuál es el impacto que yo puedo llegar a tener. Y Juan Sebastián estaba hablando de cómo mejorar el tema de cadena de distribución, con una geografía que es compleja en el país. Y yo quisiera comentarle a Sebastián que hay un tema que ha venido desarrollándose precisamente como responsabilidad social de las empresas, y es el concepto de cadenas de distribución inclusivas. La idea del negocio no es solamente generar rentabilidad y darle trabajo al grupo de personas que trabajan dentro de la empresa. La idea del negocio es generar beneficios, bienestar, impacto positivo en los grupos de interés. Cuando ampliamos el concepto de grupos de interés y tenemos claro el concepto de conciencia del otro, es cuando realmente estamos gestionando a través de responsabilidad social o a través de desarrollo sostenible. Juan David dijo, y planteó en el chat, dijo, bueno, estamos planteando mucho de que el gobierno debería, la reforma debería, pero ¿qué recomendación nos puede dar a nosotros, estudiantes? ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros? Yo creo que ustedes, como una población con unos privilegios muy particulares de poder tener acceso a este nivel de educación, pues tienen esa responsabilidad de conciencia del otro. Y cuando vayan a terminar su carrera y a desarrollar profesionalmente trabajo en empresa o creando empresa, cualquiera de las dos opciones, no pierdan de vista qué significa trabajar en un entorno de responsabilidad social, trabajar en un entorno de impacto a grupos de interés. Yo creo que si conectamos esa conciencia con la estrategia concreta de desarrollo de operación con impacto hacia muchos, podríamos estarle dando solución no solamente al número de empleo, que ya lo habíamos discutido, sino al bienestar de muchas poblaciones que requieren de ideas de negocio que tengan efecto positivo sobre ellos. Muchas gracias, profesor Eric, por tu intervención, por responder a varias inquietudes que se han resumido en el chat. Quisiera dirigirme al profesor José Eduardo y al profesor Giovanni con una pregunta que nos hace Carol Quiroz a través del chat, y es tocando el tema de los incentivos que se crean para las empresas para fomentar empleo en el mediano y largo plazo como una solución para mejorar la situación del país. Porque estos incentivos deberían de ser iguales para todas las empresas sin importar que sea pequeña, grande o mediana. No debería de haber un impulso o incentivo adicional para la fomentación de crear empresa, y en consiguiente, ¿cómo se contemplarían los paraísos fiscales si, a pesar de los incentivos para crear empresas, estas se ven afectadas de manera directa por estos? Bueno, pues crear empresa definitivamente es algo muy importante, pero no solo crearlas, sino que las empresas crezcan. Y el BID hizo un estudio el año 2019, un estudio grande,
el REA del BID, el Regional Economic Advisor del BID de la región andina, y decía que los grandes problemas de la región, y en particular Colombia, es el enanismo empresarial. Hay muchas empresas pequeñitas, muchos emprendimientos pequeñitos que se quedan siendo pequeñitos y eso no genera empleo. Lo que genera empleo duro, empleo productivo, empleo masivamente en el campo empresarial, con el poco conocimiento empresarial que tengo yo, pero de lo que he leído, digamos, en ese aspecto más macro, es que las empresas crezcan. Entonces, generar incentivos para que se creen empresas es bueno, pero después de cierto punto hay que reducir esos incentivos y más bien generar incentivos para que crezcan. Cuando se colocan exenciones tributarias muy grandes para las micros, pequeñas empresas, lo malo es que las empresas dejan de tener incentivos para crecer. Y al perder incentivos para crecer, pues no son fuentes de productividad ni crecimiento agregado en la economía, ni generación de empleo grande. Entonces, yo creo que el emprendimiento es muy importante, pero el mercado debe seleccionar los emprendimientos mejores de los no tan buenos y no estar, digamos, empresas chiquititas atadas a una cantidad de exenciones que las mantienes como firmas zombies, que realmente no van a poder crecer y se mantienen solamente por las exenciones, y más bien privilegiar a las que crecen y pueden generar realmente empleo productivo. Bueno, yo ahí me aparto un poco de lo que dices, José. Yo en general estoy un poco en desacuerdo, digamos, con algún tipo de subsidios. Les comento una conversación que tuve. Estamos ahorita intentando firmar un convenio con organizaciones solidarias. Y el director de organizaciones solidarias me dijo, oiga, Giovanni, sería muy chévere pues que la Universidad de La Sabana apoyara esos procesos educativos. Y le dije, no, pues hacia allá vamos. Y entonces llegó y me dijo, pero pues hay que tener en cuenta que todos esos procesos educativos deben ser gratuitos, ¿sí? Eso fue hace más o menos 2 meses, creo que mi respuesta no le gustó mucho y no nos hemos podido volver a hablar, pero yo más o menos le dije es, si usted sigue pensando que las personas para poder crecer necesitan un gobierno detrás que les esté dando, pues usted la está matando, ¿sí? Yo prefiero, y tengo varios casos, me acuerdo mucho Putumayo, Casanare y Meta. El caso de Meta fue terrible. Fue una empresa pequeña que estaba comenzando, con una idea súper buena de reciclaje. La verdad, yo lo estuve visitando, fue espectacular. ¿Por qué murió? Por los impuestos, ¿sí? Sencillamente los mató. Entonces, lo que yo veo en campo es que las personas tienen unas ideas súper buenas, que se pueden echar adelante. Yo ahí estoy de acuerdo con el profe Eric. Hombre, el emprendimiento es muy importante, pero debemos dejar ese asistencialismo tan grande, ¿sí? Un poco estoy revisando el chat y es como el gobierno que nos da, el gobierno como nos ayuda, el gobierno. Sí, yo sé, bueno, no estoy tan seguro que necesitemos un gobierno, eso podría ser otro panel, pero podemos solos también. Y a veces es preferible que el gobierno no se meta, porque he visto emprendimientos que tienen unas ideas súper buenas, pero mueren precisamente por el gobierno. Y es un poco cambiar ese chip del colombiano, bueno, no el colombiano, pero de algunos como que todo me lo tienen que dar, todo tiene que ser subsidiado. No, venga, yo también puedo solo, podemos solos para poder seguir adelante. Que podemos tener una ayuda, sí, pero no necesariamente tiene que ser siempre y esperar precisamente esas ayudas, digamos, por siempre. Estudios grandísimos sobre la desgracia de los subsidios en este país son grandísimos. Entonces, yo creo que podemos solos también. Profesor Giovanni, pues muy interesante esa contraposición frente a lo que decía el profesor José Eduardo. El profesor Wilson quiere intervenir respecto a eso, así que le doy la palabra al profesor Wilson. Dale, muchas gracias, Carmencita. No, pues yo también quiero entonces resaltar que no estoy muy de acuerdo con esa posición. Yo creo que puede que efectivamente no todo tiene que ser regalado, pues partiendo de creer que los subsidios todo es regalado, pero yo creo que aquí hay algo que es evidente a todas luces y es que la cancha no está nivelada. Yo creo que esto tiene que ver con un tema de oportunidades. No se puede hablar de derechos y no se puede hablar de simplemente todos por cuenta propia.
salimos adelante. Esto es un tema de mentalidad y es un tema de querer, porque hay muchas condiciones iniciales. Recuerdo a algún economista y en alguna clase lo compartíamos con el profesor José Eduardo, el tema de la lotería de la cuna. Dónde nace uno, en qué familia, en qué región, muchas veces determina realmente lo que uno puede llegar a ser, y pues por supuesto si uno no tuvo ciertas capacidades o no tuvo ciertos accesos por sus simples endowments iniciales, creo que eso determina en gran parte el éxito que uno pueda llegar a tener. Hay muchos casos de éxito que están dados también por el factor suerte. Entonces, pensar en que definitivamente no se necesita ningún tipo de apoyo o de auxilio en estos casos es desconocer a poblaciones que, por dar un ejemplo, en este momento que tenemos la educación virtual, ¿qué está pasando con la cantidad de niños en los colegios públicos que no tienen un computador, que no tienen cómo pagar un servicio de internet adecuado? Ya hay estudios que muestran, hace poquito vi uno en Revista Dinero, que los estudiantes que hoy están tomando educación virtual van a ganar un 4% menos cuando salgan a su vida laboral, dado el tema de capacidades. Entonces, dadas estas connotaciones, por supuesto que no va a haber igualdad de condiciones, y yo creo que ahí el Estado sí tiene que intervenir con políticas, muy de acuerdo, por ejemplo, con la que formula el profesor José Eduardo, de ser un garante de empleo de última instancia, por ejemplo, para choques como los que tuvimos a raíz de la pandemia, y garantizar que no sean las mismas poblaciones de siempre las que se vean afectadas y que no tengan un pequeño auxilio para salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Wilson. Yo le quiero dar la palabra a la profesora Laura Fuerte, si tiene algún comentario al respecto, o si quiere responder una pregunta que hace José Miguel Aristizábal, también obviamente acorde al tema. Entonces, profesora Laura Fuerte, la pregunta que hace José Miguel Aristizábal es: ¿y el empleo público iría en contratación de obreros para la construcción de infraestructura pública, o hasta qué punto hablamos del empleo por parte del Estado como mecanismo de última instancia para la reactivación económica? Gracias, Carmencita. Bueno, esa pregunta puntualmente me es muy difícil de responder porque en mi posición yo no estoy de acuerdo con la propuesta del profesor José Eduardo. Me parece que aparte de los temas de corrupción, que aunque todos los países tienen corrupción, pues nuestro país particularmente destaca en ese sentido, entonces creo que no se puede obviar tan fácilmente. Me preocupa también el tema de productividad, ¿sí? De eficiencia, ¿sí? Yo me pregunto de pronto, y bueno, en esto seguramente podremos abrir un poco más el espacio con el profe José, y es precisamente porque el Estado, digamos, yo lo que veo es el Estado, le estamos dando el rol al Estado de que haga algo en condiciones de choque, sí, pero es que ese choque también le cuesta al Estado. Entonces, por un lado digo, bueno, vas a hacer un gasto importante en algo que no veo una inversión a futuro muy grande, sino es coyuntural, y entonces nos va a tocar volver a hacer algo dentro de 4 años cuando pase el choque porque no he visto, porque no se dio la solución de fondo. Y lo otro, el tema es la eficiencia, o sea, porque si sabemos que el tema, aparte de la corrupción, el tema de la eficiencia y la productividad en Colombia es uno de los más bajos, o sea, tenemos 1/4 de la productividad de Estados Unidos, por ejemplo, es decir, no somos tan productivos en nuestro uso del tiempo y de recursos versus otros países. Entonces, ¿por qué eso debería ser diferente con el Estado? O sea, incluso podría generar un efecto contrario. Entonces, responderte la pregunta ahí puntualmente me queda difícil porque ahí es partiendo del apoyo y no estoy de acuerdo con esa posición. Lo que sí te podría decir es definitivamente que, pues nuevamente, si la creación del empleo viene del Estado, en mi posición, puede servir como una medida transitoria, pero no la veo como una medida de largo plazo. Y aunque el empleo y la pérdida de empleo claramente es un choque tanto a la moral y a cualquier hogar colombiano, y obviamente en esta situación más de uno lo sabe, creo que en la discusión y un poco observando lo que hablaba el profe, todos los profes y las discusiones que se están dando, estamos olvidando un poco el punto inicial que habíamos dicho, es la inclusividad de todos. O sea, todos estamos diciendo, estamos en un país en donde todos tenemos unas diferencias, uno de los países más desiguales del mundo, con unas características súper extremas de lado y lado, y proponer
una única salida, porque veo que en el chat hay muchas preguntas de, bueno, entonces, ¿cuál es la solución para esto? Y tener una única solución para todo en un país que se caracteriza por su diversidad y donde estamos buscando precisamente que se defienda la inclusión y la participación y el respeto por las opiniones y situaciones de cada uno, pues es un poco difícil, porque decir, ok, que no caigamos en el punto de, ok, entonces todos para un lado y entonces todos jalamos para el lado de nada de subsidios, o caemos para el otro lado, entonces no, subsidiemos todo, y creo que eso precisamente pierde el punto del que estamos partiendo, y es reconocer la diversidad y generar una mayor inclusión para poder mejorar y avanzar tanto en el diseño de políticas como pues en el cambio estructural que estamos requiriendo. Muchas gracias. Gracias a ti, profesora Laura Fuerte. Yo quisiera saber si el profesor José Eduardo tiene algo para contrarrestar todos estos puntos, o si la profesora Marta Misas también veo que quiere intervenir, así que le cedo la palabra al profesor José Eduardo y después a la profesora Marta Misas. No, yo quiero hacer claridad porque creo que no me he hecho entender a la profesora Fuerte en lo siguiente, en que el tema del gobierno como empleador de última instancia justamente es una búsqueda de aumentar la productividad del gasto público en momentos de recesión. Para todos los países en momentos de recesión hay programas de reactivación económica por el lado del sector público, eso lo muestra la historia y lo puede uno en cualquier libro básico de economía o de historia económica, en que no hay ningún país que haya salido de una recesión sin aumento del gasto público. Eso es impensable, porque el sector privado no contrata personas y el sector privado no vuelve a comenzar a aumentar la inversión hasta que no tenga un choque de demanda suficientemente grande, que no vienen, digamos, endógenamente del mismo porque está mala la situación, que requiere que un agente externo grande lo meta en la economía, y la única forma, la demanda se divide en demanda sector público, demanda sector privado. La demanda del sector público es clave en un momento de recesión. ¿Qué es más productivo? Dar subsidios de 90.000, 300.000, 500.000, lo que sea que se esté discutiendo ahora en Colombia. En la propuesta de reforma tributaria está un subsidio de 366.000 pesos mensuales para cada familia en vulnerabilidad durante un periodo muy prolongado de tiempo. Mantener un programa como Familias en Acción eternamente, o generar un programa de estimulación de la economía que ataque directamente el problema del empleo, del desempleo, digamos, especialmente los menos capacitados y vulnerables, que genere crecimiento en la infraestructura pública, que es uno de los grandes déficits que tiene Colombia y que no permiten que el sector privado crezca, es infraestructura de vías, de puertos, de comunicaciones, etcétera, y que después de ese choque generado por aumento de demanda y aumento de la construcción pública, aumento de la demanda hacia el sector privado por estas personas que tienen empleo, que además se entrenan en el sector público para prepararse mejor y generar spillovers positivos para el sector privado, rearranque la demanda del sector privado. Y ni yo ni nadie está diciendo que eso es un programa que debe quedarse eternamente. Esto no reemplaza, como lo mencioné, digamos claramente, la creación de empleo por parte del sector privado en el largo plazo. Pero yo no veo nada claro el tema de que es menos productivo generar empleo, ¿cierto? Que produce, porque por definición todo empleo es productivo, si no estaremos diciendo que hay personas que no tienen capacidad de crear nada porque son inoperantes, digamos. No veo cómo un subsidio pueda generar más productividad que aumentar empleo, que genera, por ejemplo, crecimiento de la infraestructura. Para mí es un misterio. Gracias, profesor José Eduardo. La profesora Marta Misas tiene la mano levantada y quiere dar su punto de vista frente a este punto. Entonces, profesora Marta Misas, te cedo la palabra. Sí, no, bueno, mi pregunta es una pregunta al profesor Giovanni, porque digamos que concuerdo con él, no creo, digamos, en este punto, digamos, de los subsidios, creo, digamos, en el empleo, como está diciendo el profesor José Eduardo, pero sin embargo me gustaría oír a Giovanni sobre esto. Colombia, pues, es un estado, digamos, de derecho, y por tanto, el Estado debe ser garante de la seguridad social como derecho fundamental en ese estado de derecho. Entonces me gustaría saber, Giovanni, tú cómo, digamos, cómo lo harías, qué dirías ante el punto de que Colombia es un estado de derecho, que tiene que garantizar ese punto, digamos, esas necesidades, digamos, fundamentales de los individuos.
Aunque yo estoy de acuerdo contigo en que, digamos, todos esos subsidios y esas ayudas no son, digamos, la forma, pero ¿cómo sería la manera? ¿Cómo lo ves tú? Y también me gustaría conocer la opinión de Wilson y de José Eduardo. Marta, mira, te contesto no desde mi punto de vista, sino lo que yo veo en campo. Como les digo, pasé muchos años en campo y te voy a contestar con 3 casos. Primero, Meta, un panelero, ¿sí? Se estaba quebrando. Llegó, no, aquí no puedo decir obviamente las instituciones, pero llegaron a ofrecerle ayuda y le dijeron, venga, le vamos a dar un subsidio para insumos. Él les dijo, yo no quiero subsidio para insumos, yo quiero es vías terciarias buenas para que yo pueda sacar a menor costo mi panela. No necesito que me den esos subsidios, necesito es que hagan vías para todos. Exactamente me pasó lo mismo con un cacaotero, ese fue en Meta. Tenía una cantidad de área sembrada y resulta que le estaban dando subsidios, pónganle cuidado al subsidio que le estaban dando, que eso a mí me molestó. Subsidio es que para comprar uniformes. Y él decía, eso a mí no me sirve de nada. ¿Sabes qué no he podido hacer? Me decía él, no he podido exportar porque resulta que no tengo la plata para poder certificar mi cultivo ante, no me acuerdo qué entidad, para poder exportar. Entonces, lo que se necesita acá es generar infraestructura que le pegue a todos. Y lo que más me sorprende un poco es que yo cuando comencé a ir a campo tenía la misma visión que el gobierno. Y cuando me encuentro en campo y toda la gente me dice, el gobierno no, sí necesitamos su ayuda porque no nos vamos a poner a hacer autopistas, no nos vamos a poner a hacer puentes, eso no es nuestro trabajo, pero sí necesitamos eso, que todos tengan el derecho para desarrollar su actividad, cualquiera que sea. No importa que aquí, digamos, es una distorsión que no sé si la tenemos, es que creemos que una empresa tiene que ser Amazon y tiene que terminar en un Apple, ¿sí? Entiendo las divergencias regionales, pero una empresa exitosa puede ser una empresa y estoy de acuerdo con José, tiene que dar trabajo, tiene que dar valor agregado, pero no necesariamente una cantidad de personas. Con que le demos trabajo bueno a un par de personas, para mí es una ganancia buenísima, porque eso es un poco lo que veo en campo. Entonces, el derecho fundamental de todas las personas es a desarrollarse, es a tener esa libertad pero no a recibir subsidios pues ridículos que yo he visto sencillamente en campo. Sí, estoy de acuerdo. Mil gracias, Giovanni. Sin duda, pues un tema con muchas posturas, con muchos contrastes, y para seguir dándole contraste y enriqueciendo este tema y la conversación, quiero darle la palabra al profesor Eric, que sé que quiere un poco unir como todo lo que se ha dicho y también contrastar su punto de vista. Muchas gracias, Carmencita. Mira, yo quería, digamos, destacar que este proceso que se está dando de discusión es un pequeño reflejo de lo que precisamente a nivel país estamos viviendo, y tenemos posiciones diferentes y así es como tenemos que convivir y aprender a desarrollar un país. Pero es muy importante también tener en cuenta que aquí no puede uno plantear posiciones privado-públicas o privados y públicos, o corrupción en el sector público y no en el sector privado, o los impuestos vienen del sector público y entonces eso es un problema para el sector privado, porque si no entonces entramos otra vez en crear bandos y no poder dar una solución de integración a la crisis que estamos viviendo. Y quiero poner un ejemplo. No es como los casos que está planteando Giovanni, porque no tengo la experiencia de campo de casos tan particulares como él los tiene, pero es un tema de volver a recoger las alianzas público-privadas. Si estamos hablando de efectividad y de productividad país, no tiene que ser el gobierno regulando y
y el sector privado ejecutando, sino precisamente conectando, y los hay, digamos, ejemplos muchos de grandes proyectos de infraestructura donde ha habido resultados exitosos de alianzas público-privadas. Y entonces vuelvo a insistir en el punto que planteé al principio. La mejor innovación disruptiva es la colaboración. Es allí donde hay gran oportunidad de converger posiciones, de encontrar sinergias, y no solamente de buscar divergencias o culpables en lo público o en lo privado. Muchas gracias, profesor Eric. Quiero recordarles a todos los asistentes que en el chat les estamos poniendo el link donde pueden ingresar para responder una pequeña encuesta que hemos realizado, porque queremos escucharlos, queremos ver qué propuestas tienen de todo lo que ha surgido, de las diferentes posturas, de los diferentes conocimientos de nuestros expertos a través de este foro académico que estamos organizando en la Escuela Internacional de la Universidad de La Sabana. Y ya para ir recogiendo y concluyendo pues con este debate y este diálogo que sin duda alguna ha sido muy enriquecedor y tiene para muchos contrastes, muchos colores, yo quisiera preguntarle al profesor Wilson y realmente a todos los profesores, y es de todo lo que hemos escuchado hoy, de los asistentes, de las diferentes preguntas, que fueron muchísimas a través del chat, y de todo lo que ustedes como expertos, como profesores, han podido decirle a toda la audiencia, qué podemos ir recogiendo de todo esto, qué conclusiones podemos sacar y qué propuestas pueden salir de acá para proponer cosas o reformas y soluciones que logren mejorar la situación del país y logren una recuperación económica, que es lo que buscamos. Gracias, Carmencita. Bueno, pues yo creo que este ejercicio ha sido bastante constructivo y pues creo que la primer gran conclusión que uno puede sacar es un mensaje de esperanza, en el sentido de que hay cosas por hacer, hay planteamientos que se están lanzando acá, hay propuestas, hay personas dispuestas a abrir el diálogo, ¿no? y a conversar, así hayan puntos que de pronto difieran en algunos casos, pero que se pueden llegar a consensos, y ante todo que esto se puede hacer de una manera amable, de una manera constructiva, argumentada, sin recurrir de pronto a violencia, ¿no? En general creo que hay una discusión bastante interesante entre cuál es el rol del Estado y por supuesto el rol muy importante que tiene el sector privado a través de la creación de las empresas, pero que tienen un común denominador, y es la generación de empleo. Creo que es la primer gran conclusión, el primer gran consenso es: se necesita empleo en el país para poder superar esta crisis, para que las personas puedan salir de la pobreza y para que haya un país mucho más rico, con mayor crecimiento. Otra gran conclusión es que este no es un proceso para el que tengamos otros 5 años o 10 años de estar pensando, sino que necesitamos comenzar a hacer los cambios desde ya. Hemos venido hablando entonces de cambios estructurales y de reformas estructurales, donde se necesita que haya un ejemplo y que, por ejemplo, el Estado comience priorizando el gasto hacia donde de verdad se necesita, pero además que esas reformas estructurales estén guiadas por una buena comunicación hacia la gente a través de una mayor educación, algo que garantice, digamos, que todos son incluidos, que las voces de todos son escuchadas. El tema de los impuestos como un eje muy importante pasa por reconocer que tanto asfixia el sector empresarial, pero también tener en cuenta que muchos incentivos deben estar ligados hacia temas productivos, hacia ciertas condiciones, pero ante todo la inclusión, ¿no? Que todos en el país hagamos parte de esta nueva construcción en diferentes disensos, y cerraría simplemente diciendo, invitándolos a todos a que seamos empáticos siempre, y aunque nos mantengamos siempre en ese sentido de solidaridad, estemos de acuerdo o no en algunos puntos, siempre respetar la opinión de los otros. Eso me parece un punto clave, ponernos en el zapato de los otros para poder ver el problema desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque hay un sesgo de confirmación, las redes sociales nos han llevado a eso, a que siempre queremos únicamente escuchar al que ya tiene la posición que nosotros tenemos, y eso no enriquece, eso no lleva a ampliar nuestros conocimientos. Necesitamos todo lo contrario, escuchar
al que opina diferente para poder contrastar y poder saber si hay cosas que corregirse y pues ir afinando entre todos. Muchas gracias. Así es, profesor Wilson, creo que es un trabajo entre todos. Quiero darle la palabra ahora al profesor Eric para que nos dé su punto de vista, sus conclusiones y qué propuestas pueden salir de toda esta conversación que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Carmencita. Yo iría a un punto muy concreto y aquí como hay que plantear también responsabilidades y tareas, me comprometo. Y esta es una propuesta que dejo sobre la mesa que quisiera poder desarrollar. Retomar una idea que uno de nuestros estudiantes, que Juan Sebastián planteó, y es la preocupación por las cadenas de distribución. Entonces yo quisiera poder plantear un proyecto desde la universidad y desde la escuela alrededor de construcción de cadenas de distribución inclusivas. Es decir, que podamos integrar empresas, emprendimientos y comunidades en proyectos que incluyan a la población, que incluyan a los diferentes grupos de interés, que sean sostenibles económicamente y financieramente, porque, digamos, un negocio no puede vivir y no puede sostenerse en otras dimensiones si no tiene una sostenibilidad financiera, pero que tenga su objetivo de poder construir esos elementos de integración y de construcción de redes a través de cadenas de distribución inclusivas. Gracias, profesor Eric. Le quiero dar la palabra ahora al profesor José Eduardo para conocer qué conclusiones puede sacar de todo este diálogo, de toda esta conversación y qué propuestas también puedes tener, profesor. Adelante. Pues lo primero es mucha esperanza. Ya con todas estas canas que tengo yo encima, me siento muy feliz cuando veo muchachos como los de la universidad que nos enorgullecen todo el tiempo en la clase como estudiantes. Yo tuve un profesor que se llamaba Homero Cuevas que él murió hace unos años, pero alguna vez me dijo algo muy sabio. Me dijo, mire, uno a la larga se siente más orgulloso de los logros de los hijos y los estudiantes que los propios. Y así es. Entonces a mí ver ese interés de ustedes, esa participación de ustedes, me da esperanza para un Colombia mejor y eso me pone muy feliz. La conclusión, yo creo, soy obsesivo, ya también de viejo me ha dado por obsesionarme porque la peor preocupación es el desempleo. Acá la gente habla de inclusión, pero es que la única forma de incluir no es solamente escuchar las opiniones de los demás. Para estar verdaderamente incluido en una sociedad, uno tiene que tener un empleo y un empleo digno. Una persona que no tiene empleo está excluida de lo más básico de la sociedad y la persona además se autoexcluye porque piensa que en una duración larga del desempleo es porque no es digno de tener un trabajo. Y eso genera mucho dolor y muchos costos psicológicos, morales, económicos, mucho más allá de simplemente no tener ingreso. Entonces, ustedes que son empresarios o que tienen mentalidad empresarial, los animo a que generen empresa. Yo que tengo mentalidad pública, seguiré impulsando para que nos paren bolas y tratemos de sacar adelante el desempleo de este país, que para mí es la peor pandemia de todas. Muchísimas gracias a todos, quedo muy alegre de haber podido participar y muy agradecido con la escuela por este espacio tan importante que nos dio. Gracias a ti, profesor José Eduardo, y continuando con el espacio ya de conclusiones y de cierre, le quiero dar la palabra al profesor Giovanni para que nos dé su postura y sus conclusiones frente al diálogo de hoy. Bueno, primero me uno con José, o sea, estos espacios son súper importantes. Veo acá 234 personas conectadas, que para mí es muy diciente y la verdad les quiero hacer una invitación, ¿sí? Para mí la calle es súper importante. Cuando usted vaya y ordeñe una vaca, cuando usted vaya y cultive, cuando usted vaya e intente hacer una operación logística en campo que tenga que sufrir con las calles, tenga que sufrir con el sol, tenga que sufrir con una cantidad de cosas, va a apreciar muchísimo más el producto que está recibiendo, pero sobre todo va a apreciar muchísimo más a todas aquellas personas que de una u otra manera les toca más duro, ¿sí? Entiendo que Colombia es un país absolutamente diverso, absolutamente diferente y divergente en muchas cosas, pero ahí, digamos, hay unas riquezas enormes. Colombia no está en Netflix, Colombia no está en Amazon Prime o cosas por el estilo. Colombia es saliendo. Conózcanlo. Ustedes van a ser nuestros futuros gobernantes, ¿sí? Y usted es
lo más lógico, si me voy desde el punto de vista empresarial, para tener una buena empresa es conocer sencillamente la empresa. Si ustedes nos van a gobernar, lo que espero es que ustedes en verdad conozcan el país, salgan, hablen. Todas las personas tienen algo por apoyarlo. Por más que ustedes tengan doctorado, por más que tengan postdoctorado, siempre, siempre van a tener que estar aprendiendo. Mi invitación es esa. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor Giovanni. Le quiero dar la palabra ahora a la profesora Laura Fuerte para que nos dé sus conclusiones. Muchas gracias, Carmencita. Bueno, yo leyendo los comentarios y obviamente en este espacio que nos hemos gozado, yo creo que todos de alguna manera u otra, me voy muy contenta precisamente por ver esa participación y precisamente de lo que hablábamos al principio, desde todos los ángulos, todos dispuestos a precisamente abrir el diálogo a las posturas de todos, a compartir sus experiencias personales, a escuchar y a reflexionar sobre las realidades y distintas realidades que cada uno de nosotros tenemos y las implicaciones que eso pueda tener. Entonces me voy muy contenta de ver esa diversidad escrita en el chat, presentada de manera oral y que nos da precisamente esa puerta para empezar ese cambio bien importante, porque en el momento que aceptamos la palabra del otro, abrimos esa puerta al respeto y de precisamente que necesitamos para crear este nuevo país que necesitamos ya. Y que un paso que podemos dar desde ya es precisamente y que podemos aplicar en todo momento, aunque nos parezca a veces no muy cómodo, como lo decía el profe Wilson, oír las posiciones contrarias o las que no van con el orden de uno, de pronto a veces son un poco incómodas, pero que si uno se acostumbra, después se da cuenta la riqueza y las cosas grandes que generan precisamente ese espacio de discusión. Entonces yo me voy muy contenta, muy feliz y bueno, y sabiendo que se vienen muchas más también discusiones de este estilo prontamente, no solamente en las clases y en los cursos, sino la otra semana con todos los foros que tiene la universidad. Así es, profesora Laura, muchas gracias por tu participación y todo tu conocimiento. Le quiero dar la palabra ahora a la profesora Marta Misas para escuchar su opinión y todas sus conclusiones y propuestas. Adelante, profesora. Bueno, yo realmente tengo que contarles que había estado, digamos, muy entristecida y deprimida antier con todo lo que estaba sucediendo, y ayer cuando abrí el diálogo con mis estudiantes de macroeconometría y del seminario de macroeconometría, y hoy con mis estudiantes de microeconometría, y hoy en este conversatorio, siento esperanza, realmente siento esperanza. Creo que el país que hoy tenemos, que hoy conocemos, podemos llevarlo a ser un país mejor, indudablemente, porque verlos, digamos, opinar, verlos lo que han aprendido y lo que pueden poner en práctica y todas las ideas que hoy surgieron, por supuesto, digamos, cierran un poco el punto que yo dije al comienzo. Se necesita un modelo económico que obviamente propenda por el crecimiento de la economía, pero que vaya de la mano del bienestar de la población. Y ese bienestar se va a lograr, digamos, con todo lo que los restantes profesores dijeron. Está el punto del trabajo que habla José Eduardo, el punto de conocer el país del que habla Giovanni, el punto de la inclusión del que habla, digamos, Laura, y la forma, digamos, del desarrollo empresarial que habla el profesor Rodríguez. Entonces yo creo que al final, yo me siento hoy, ahorita muy contenta, porque al final creo que el decir que se debe ir de la mano del bienestar de la población, abarca todos estos temas de los que hoy se han hablado, y que también creo que todos estamos de acuerdo en que de alguna manera tenemos que disminuir la corrupción, que se habla tanto y que sabemos que existe, pero seguramente hay que estudiarla y hay que ponerle correctivos, y creo que como todos nuestros estudiantes están convencidos también de eso, pues estoy segura y me voy muy contenta, porque creo que ese país, por lo menos el de mis sueños, yo creo que se va a lograr. Gracias, Carmencita, y obviamente mucho placer de estar con todos ustedes hoy.
Muchas gracias, profesora Marta. Antes de cederle ya la última palabra al profesor Wilson, quiero recordarles a todos que esto es un espacio de los foros académicos que estamos organizando en la Universidad de La Sabana, donde trataremos temas de todo tipo en las distintas facultades, así que los invitamos a que estén muy pendientes de todas las redes sociales y de los medios institucionales, donde conocerán la fecha, hora, y temas a tratar en las próximas semanas. Súper invitados a que se conecten a estos espacios tan enriquecedores que, como ven, pues da muchos contrastes, muchas posturas, muchas opiniones, pero sobre todo nos enriquecen como país. Y les recuerdo la encuesta que tenemos en el chat para que por favor la llenen. Queremos escucharlos, saber cuáles son sus propuestas. Y para los que no saben, esta sesión quedó grabada y se va a subir al canal de YouTube de la Universidad de La Sabana para que estén muy pendientes. Muchas gracias a todos por su asistencia y profesor Wilson, te doy la palabra para que des el cierre. Muchas gracias, Carmencita. Antes de dar ese cierre perfecto a una charla tan interesante y tan enriquecedora, quisiera escuchar un último comentario ya de parte de quienes han estado acá presentes, de los estudiantes, de los demás administrativos, profesores, etcétera. No sé, Pedro Caballero, por ejemplo, si quisiera darnos unas palabras de usted, cómo concluiría esta reunión desde el punto de vista como participante. ¿Aló, me escuchan bien ahí? Sí, señor. Profesor Wilson, gracias por darme la palabra. Pues en general vimos muchos puntos de vista. Digamos, la temática de que Colombia esté en la situación en la que esté no se debe a una única causa. Y pienso que acá viene, digamos, me parece de vital importancia lo que propone Giovanni de que hay que ir al campo. Hay que ir a entender realmente cuáles son las circunstancias de Colombia, cuáles son los verdaderos incentivos que hay que proponer desde la política. Y, digamos, también me quedo mucho con las propuestas de José Eduardo. Realmente no estoy de acuerdo con muchas, pero pues pienso que sí hay que mirar también cómo se puede resolver desde el Estado, desde las políticas del Estado. Y digamos también, pues entre mis compañeros hay mucha iniciativa por querer cambiar o por siquiera poder dar ese granito de arena para ayudar a cambiar el país. Particularmente estamos mirando cómo digamos, aportar desde la Universidad de La Sabana esta nueva reforma que va a salir. Obviamente, pues los que quieran participar, escríbanme, realmente escríbanle a Sebastián Riveros, que le está llevando mucho el liderazgo. Pero bueno, simplemente muchas gracias por el espacio. De verdad que en nombre de mis compañeros, pues quisiéramos que se repitiera. Y bueno, nada, simplemente muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, hace poco en el estado de un amigo vi una imagen que tenía una reflexión muy propicia para estos tiempos y decía algo así como: antes de hablar, escuchemos; antes de escribir, pensemos; antes de rendirnos, intentemos; y antes de morir, vivamos. Aquí hemos planteado varias alternativas, hay disenso, pero también se refleja la capacidad que tenemos de contrastar y conciliar. Así que los animo a que hoy más que nunca se sigan preguntando cuál es el país con el que sueñan, ese país que, como Laura nos decía, el país que ven. Cómo están contribuyendo a construir ese país desde sus actos pequeños. Y finalmente, cuídense mucho y sigan participando en los demás espacios que se han abierto para ser parte activa de su futuro. Y nada, feliz noche, que estén muy bien y muchas gracias por estar aquí haciendo patria. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.